familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Todas las mañanas despertaba de madrugada, lavaba mi cara, dientes y me peinaba. La hora de entrar al trabajo estaba a punto de llegar, era relativamente temprano. Faltaban 2 horas para llegar al checador y empezar la jornada laboral. Sin embargo, la distancia del departamento y el trabajo era exagerada. Tenía que tomar casi 3 camiones diferentes para poder llegar a la hora exacta. La idea de cambiarme de departamento o comprarme un coche siempre rodeaban mi cabeza, pero debido al sueldo que tenía me costaría varios meses de trabajo para alcanzar ese objetivo. Tenía que adaptarme a lo que estaba en mis posibilidades. No me quejaba. Pero sí pensaba en que podría estar en una situación mejor. Todas las madrugadas bajaba rápidamente a la cocina a preparar un café caliente y cargado, para poder aguantar el sueño que llevaba y desayunar algo también. Tenía que darme prisa, en pocos minutos el primer camión pasaría y ya tenía que estar esperando en la parada. Porque había ocasiones en que el camión se llenaba y ya no podía subir. La ventaja era que el camión pasaba a unos metros de la puerta de mi casa. Salí de casa, comenzó mi camino de aproximadamente 1 hora y media, por no decir 2 horas dependiendo del tráfico en la ciudad. Al cerrar la puerta miré mi reloj. Era exactamente la hora en la que se suponía que el camión debía de pasar. Bajé hacia la banqueta y a lo lejos vi como el camión ya se dirigía hacia su destino. Había perdido el primer camión. Tomé mi cabello de desesperación, pues el siguiente camión iba a tardar en pasar. No era el único que había perdido el camión. Pude escuchar a una persona detrás de mí quejarse al respecto. Volteé, era mi vecino. Curiosamente su trabajo estaba por el mismo rumbo que el mío, pero el de él estaba un poco más cerca que el mío. Pregunté si esperaría el siguiente camión. Mientras sacaba su celular me contestó, no. Ese camión tarda demasiado en pasar. Voy a pedir un servicio de viaje particular. Anteriormente había escuchado hablar de ese tipo de viajes, los cuales se pedían mediante una aplicación de tu celular, pero jamás la había utilizado. Pregunté al vecino, el cual siempre era muy amable conmigo, sobre la aplicación y cómo se usaba. Me explicó y mencionó que había personas que lo utilizaban diariamente debido a la comodidad y a las largas distancias que tenían que recorrer, además de la rapidez en la que llegas a tu destino. También me comentó que todas esas ventajas tienen un precio y que a veces los precios eran exagerados, pero que en ciertos casos valía la pena usarlo. Como en ese momento que ambos habíamos perdido el camión y se nos hacía tarde. Amablemente me dijo que podía irme con él. No podía dejarme exactamente en mi trabajo, pero sí podía acercarme, así ya no llegaría tarde. Llegó el conductor, subimos a un coche muy elegante. Inmediatamente mi vecino comenzó a platicar con el chofer devolvía la plática, una buena relación entre el conductor y el pasajero. Llegamos al destino y el vecino hizo el pago del viaje y nos despedimos. Yo quedé fascinado con aquel servicio. En el trabajo comencé a platicar con mis compañeros acerca de ese servicio. Ellos me miraban muy asombrados y al mismo tiempo se burlaban, ya que decían que dicho servicio no era una novedad. No quise quedarme atrás. Inmediatamente descargué la aplicación. Por curiosidad busqué el trayecto del trabajo a casa. Para mi sorpresa el precio no era tan caro, era un poco más de lo que gastaba en camiones todos los días. Estaba muy metido revisando la aplicación. Mi supervisor se dio cuenta y me llamó la atención. Dejé el celular y continué trabajando. Faltaba 1 hora para que acabara la jornada laboral. Estaba cansado, había sido un día con una gran carga de trabajo. Quería llegar a casa a descansar. El supervisor llegó y nos dijo a todos que el jefe quería tener una junta en la última hora. Todos reclamamos sobre el anuncio, ya que esas juntas siempre tardaban en terminar. El supervisor dijo que dicha junta era importante para nosotros, que habrían varios cambios y a algunos nos convendría. Entramos a la sala de juntas. El jefe entró. Comenzó a proyectar el resumen del mes y sonriendo nos dijo que este mes nos habíamos superado de una muy buena manera, por lo que nos iba a aumentar el sueldo y en ese mismo momento nos daría una bonificación por todo el esfuerzo.
La junta terminó y como se había pensado ya algo tarde. Pero había valido la pena por el aumento y la bonificación. Muchos de mis compañeros decidieron ir a celebrar con esa bonificación. Me preguntaron si quería acompañarlos. Les dije que me sentía muy cansado y quería ir a casa a descansar. Me despedí de ellos, esperé a que se fueran y no hubiera nadie. Cuando no vi rastro de nadie, saqué mi celular y decidí darme un gusto con la bonificación que había recibido. Pedí un servicio de viaje. Debido a que ya era algo tarde, el precio aumentó. Al ver eso dudé un poco, pero pensé en que merecía eso, había trabajado mucho. Además de que el camión ya no pasaría a esa hora, pedí el servicio. Me encontraba en medio de la oscuridad bajo una lámpara a esperar al conductor que me llevaría a casa. Miré mi celular y el conductor no llegaba. Comenzaba a preocuparme, ya que las calles cada vez estaban más solas, la gente dejaba de pasar y los negocios comenzaban a cerrar. Las calles se ponían oscuras, para mi mala suerte se acercaba una lluvia y la neblina bajaba. Creí que tendría que buscar un taxi, ya que el vehículo no llegaba. Mi preocupación comenzó a crecer. Mientras estaba esperando el auto comenzaron a pasar varias ambulancias y bomberos rápidamente, se dirigían hacia la autopista que conectaba con la carretera de la calle de mi trabajo. Me asomé para ver algo de lo que había pasado, muy a lo lejos pude ver una luz naranja muy fuerte, me acerqué pero no podía ver con claridad. Solo esa luz tan intensa. Otro camión de bomberos pasó con mucha prisa. Estaba a punto de caminar más para poder ver un poco más de lo que estaba sucediendo. Cuando iba a dar los primeros pasos, un vehículo negro se detuvo frente a mí. Al parecer era mi conductor, al fin había llegado. Olvidé el caso de las ambulancias y bomberos y me dirigí hacia la puerta trasera. Al abrir la puerta, subí al coche. Inmediatamente el conductor volteó a verme con una gran sonrisa. «Hola. Soy José», saludó el conductor. «Disculpa la tardanza, había mucho tráfico en la autopista». Era un hombre de mediana edad, con una barba cuidadosamente recortada y unos ojos amigables que inspiraban confianza. Al subir al auto me sentí tranquilo y cómodo, me sentía como un niño al cumplir un capricho por más pequeño e insignificante que fuera. Mientras avanzábamos por las congestionadas calles de la ciudad, comenzamos a charlar. José tenía un don para la conversación y una personalidad encantadora, parecía conocer la respuesta perfecta para cada pregunta que le hacía, además de tener un sentido del humor muy contagioso. En el camino me llegó una notificación a mi celular, al parecer el conductor había cancelado el viaje, se me hizo extraño eso, ya que no me parecía posible. Pregunté a José si había hecho algo, solamente respondió que era un error de la aplicación. Confié en él y continuamos con la plática y el viaje. A pesar de que el trayecto era algo largo, el viaje pareció haber pasado volando, y antes de darme cuenta, ya nos encontrábamos frente a mi casa. José se detuvo, sonriente volteó a verme y dijo: «Hemos llegado a tu destino». Mientras me veía con esa sonrisa, amablemente hizo lo que nunca pensé experimentar, bajó de su auto para abrirme la puerta. Me sentí muy halagado. Al bajar me despedí de mi conductor, estreché su mano en señal de agradecimiento por tan buen servicio. Al momento de apretar su mano me vio a los ojos y sonrió. Esa sonrisa me hizo sentir la necesidad de mantener contacto con él, como conductor e incluso como una buena amistad. José al parecer sintió lo mismo, ya que inmediatamente me pidió mi número de celular, le di mi número, subió a su auto y se fue. A lo lejos pude ver cómo un auto se paró cerca de mi casa, vi bajar a mi vecino. Me acerqué a saludarlo y a contarle acerca de mi viaje. Él se alegró y al mismo tiempo quedó sorprendido porque no había visto algún auto pasar. Ignoré eso, pues tal vez había tomado otro camino. Entré a casa y me llegó un mensaje a mi celular de un número desconocido, con un mensaje que decía: «Hola, soy José, este es mi número, cuando necesites un viaje llámame». Se me hizo extraño que me mandara mensaje tan pronto, no contesté. Cené y me bañé y fui a acostarme para dormir, pues había sido un día muy pesado. Me quedé completamente dormido. A la mañana siguiente desperté por el ruido de la calle, los perros ladrando, carros pasando.
padres y madres corriendo por llevar a sus hijos a la escuela. Desperté y vi la hora, ya era tarde. Se suponía que tenía que haberme despertado una hora antes y rápidamente me levanté de la cama, me arreglé y salí corriendo de casa. Tenía una hora exacta para llegar al trabajo. Al cerrar la puerta vi cómo el camión pasaba, pude ver en la ventana del camión a mi vecino, él había podido subir a tiempo. Rápidamente saqué mi celular y pedí un servicio pues ya era demasiado tarde. Por un momento pensé en hablarle a José, pero preferí no hacerlo. Ningún conductor respondía a mi servicio y comenzaba a preocuparme. Veía mi celular y veía mi reloj. Los nervios me comían, así que decidí hablarle a José. Justo cuando iba a hacer la llamada, por azares del destino él llamó primero. Asombrado contesté, escuché su amable voz que me decía: «Hola, veo que solicitaste nuevamente un servicio, justamente estoy cerca de tu casa». Esa última frase me asustó un poco, me sorprendió que estuviera cerca de mi casa, pero no quise hacerme falsas ideas, así que dejé eso de lado, me urgía llegar a mi trabajo. José llegó en pocos minutos, subí al auto e inmediatamente volteó a verme con esa misma sonrisa de la noche anterior, saludó y comenzó el viaje. Comenzó la conversación mientras el radio estaba reproduciendo las noticias, continúa la plática hasta que el reportero comentó algo que había pasado la noche anterior. Mencionaron unas calles y una autopista, así que rápidamente reconocí dicha calle, interrumpí la plática de José y le pedí que subiera el volumen. Cuando le dije eso me miró por el espejo. Al parecer se había molestado un poco ya que la sonrisa desapareció. Fueron unos pocos minutos de tensión e intercambio de miradas, pero José regresó con su sonrisa, claro, subió el volumen, se quedó callado y continuó manejando. La noticia no fue muy larga. Solamente informaban que la noche anterior un automóvil había sufrido un gran accidente en la autopista, el cual había costado la vida del conductor. El auto había quedado en llamas, hecho cenizas, y algunos testigos mencionan que detuvieron sus autos e intentaron salvar al conductor, pero cuando intentaron sacarlo solo vieron el rostro del hombre destrozado por el accidente y las llamas que lo consumen. José, mientras conducía, escuchaba la nota, parecía que perdía la mirada y sus pensamientos vagaban por la calle. Apagó el radio y le pregunté por qué lo hacía. Se quedó callado un momento hasta que dijo: «Lo que pasa es que yo estuve presente ayer en el accidente». Me sorprendió la respuesta, pero al mismo tiempo entendí, ya que la noche anterior él había llegado un poco tarde y había comentado que había mucho tráfico. Cuando iba a preguntar sobre el accidente frenó el auto. Estaba tan concentrado en la mirada de José que ignoré lo que pasaba fuera del automóvil cuando de la nada dijo: «Listo, llegamos». Busqué mi cartera para pagar el servicio, pero me llevé la sorpresa de que por las prisas no la había tomado. Le confesé a José que no traía nada de efectivo. Se quedó mirándome y con una sonrisa dijo: «Está bien, cuando salgas del trabajo paso por ti y me pagas». Eso ya no me pareció nada normal. Justo cuando iba a decir algo para que él no llegara más tarde, arrancó el auto y se esfumó. Sorprendido entré al trabajo, escuché cómo mis compañeros conversaban sobre el accidente de ayer. Todos se habían enterado de lo sucedido. Un compañero mencionó que la calle fue un caos ya que no se podía pasar y no permitían el paso de ningún auto, excepto de patrullas, ambulancias y bomberos. Le dije que estaba equivocado, ya que el auto de José sí había podido pasar aunque tardó. Mi compañero volvió a negar eso, pues me dijo que estaban desviando a todos los autos y hasta altas horas de la noche fue cuando abrieron el paso para todos. Eso me extrañó un poco. ¿Cómo era posible que José había logrado pasar si todo estaba cerrado? Me acerqué a otro compañero para corroborar lo que había escuchado del otro compañero. Cuando me acerqué vi que estaba leyendo el periódico. Pregunté sobre el accidente. Él respondió que justo estaba leyendo la noticia, así que le pedí si me dejaba leer la noticia. Mientras leía me llevé un pequeño susto, pues el hombre del accidente curiosamente también se llamaba José. En la foto solo se veía un auto destrozado y calcinado. En las pocas fotos se veían a las personas tratando de sacar el cuerpo de la persona. Algo que me llamó la atención es que se podía ver a varias personas tratando de ayudar, pero había una en particular que estaba solamente parado, observando. No alcanzaba a distinguir su cara, solamente podía ver que estaba ahí.
regresé el periódico y continué trabajando. Mientras trabajaba no podía dejar de pensar en que José pasaría por mí más tarde y sentía una extraña sensación, como si algo fuera a pasar. Así pasaron las horas y llegó el momento de salir. Deseaba que no se encontrara afuera, afortunadamente así fue, no había nadie, pero seguía sin tener dinero y todos mis compañeros ya se habían ido. Pedí un servicio y así cuando llegara a casa bajaría rápido por el dinero y pagaría. Rogaba porque José no aceptara el viaje. Un conductor diferente llegó por mí, así que aliviado subí al coche. Este conductor, a diferencia de José, no platicaba mucho, pero de igual manera era muy amable. Decidí por curiosidad preguntar si sabía algo de lo sucedido ayer. Respondió que el tráfico era exagerado. Mencionó que precisamente ayer a esa hora tenía que realizar un viaje y justo la ubicación donde me recogió era la misma ubicación que tenía que encontrarse con el pasajero, pero que el pasajero nunca apareció y tuvo que cancelar el viaje. Esas últimas palabras causaron varias cosas dentro de mí. Pregunté al conductor la hora en que había sucedido eso. Él volvió a repetir que fue pocos minutos después del accidente de la autopista. A lo que él también preguntó el porqué de la pregunta. Respondí que tal vez yo era el pasajero que se suponía tuvo que recoger. Él respondió un poco enojado y me cuestionó sobre el por qué no había estado en el lugar acordado. Respondí que un conductor había llegado al punto de encuentro y había dicho que él era mi conductor designado. Miré su expresión y al parecer él tampoco entendía lo que había sucedido. Recordé cómo la noche anterior había cancelado el viaje mientras yo me encontraba en el auto con un extraño, con una persona que no se suponía que era mi chofer. Los pensamientos volvieron a pasar por mi cabeza. ¿Quién era él? Me preocupaba el hecho de que sabía dónde vivía, a qué hora salía de casa, dónde trabajaba, la hora de salida. Todas esas ideas invadían mi cabeza mientras miraba por la ventana. Veía cómo fuera del auto todo transcurría de manera normal. Paramos en un semáforo, un auto al lado nuestro también se detuvo. Dentro de ese auto se encontraba un hombre común y corriente. Por alguna razón quedamos justo a la misma distancia. Cuando volteé a verlo, él también lo hizo. Lentamente volteó la cabeza hacia mí y era la mirada de José, acompañado de esa larga sonrisa. Sentí su presencia al lado de mí y pude escuchar detrás sus palabras: «Hola». Regresé la mirada a mi conductor. Él se encontraba normal. Pregunté si había escuchado eso. Obviamente lo negó. Volví la cabeza al otro auto y ahora era un hombre diferente a lo que había visto hace un momento. Todo era producto de mi cabeza. El chofer preguntó si todo estaba bien. Respondí afirmando la pregunta. Llegamos y el auto rojo se estacionó justo enfrente de casa. Le pedí que me esperara para que fuera por el dinero. Rápidamente fui por la cartera y cuando volví a salir ya no estaba el auto rojo. En su lugar había un auto negro como el de José. El auto tenía las ventanas cerradas por lo que no se podía ver quién se encontraba dentro. Al ver eso me quedé pasmado e inmóvil. El auto bajó la ventana del copiloto y me di cuenta que quien estaba dentro era José. Volteó a verme y sonrió. Entré a mi casa con mucho miedo. Cerré la puerta y me quedé detrás de ella a esperar a que se fuera. Pasaron unos momentos. Escuché como alguien bajó del auto y caminaba hacia mi puerta. Tocaron pero me negaba a asomarme. La persona por fuera dijo: «Me va a pagar, tengo que seguir trabajando». Esa no era la voz de José, por lo que quedé un poco más tranquilo. Me asomé y efectivamente José no estaba detrás. Abrí con seguridad y noté el enojo del conductor. Pedí disculpas por lo sucedido. Pagué el viaje y el conductor me miró de forma extrañada por mi comportamiento. Su auto siempre estuvo ahí. Algo estaba sucediendo conmigo. Era mi paranoia sobre aquel sujeto. Para olvidar todo eso cociné algo para cenar. Tenía antojo de una pasta. Saqué los ingredientes para hacerla. Tenía todo listo excepto la pasta. Tenía que salir a comprar una nueva. Tenía miedo de salir de casa. Ya era algo tarde y pensaba en si alguien podría estar fuera esperándome. Decidí enfrentar el miedo y salí de casa. Me dirigí hacia la tienda más cercana. Todo transcurrió con normalidad. Cuando iba llegando a casa pude ver a lo lejos un auto negro pararse enfrente y al mismo tiempo un hombre bajarse de él. Rápidamente identifiqué de quién se trataba. Era José, quien se dirigió a mi puerta.
Me detuve y escondí en el poste más cercano a esperar que se fuera. Obviamente el miedo invadió todo mi cuerpo. Escalofríos y mi corazón al 1000 por hora. Para mi sorpresa, José no hacía ningún movimiento, solamente se quedó ahí parado frente a mi puerta. Pasaron varios minutos y ahí seguía. Me encontraba algo ya cansado. Cerré los ojos por unos momentos y bajé la cabeza. Cuando volví la mirada hacia mi casa, José ya no se encontraba afuera. Busqué alrededor para asegurarme que ya no estaba ahí. No veía rastro de él, solamente su auto. Empecé a caminar lentamente a casa. Cada paso que daba mi corazón latía más rápido. Llegué a la puerta, rápidamente busqué mis llaves y al momento de girar la llave alguien tocó mi hombro. Sorpresivamente era José. Al voltear a verlo ya no era el mismo que había conocido la noche anterior, pues ahora era totalmente diferente y aterrador. Sus ojos se miraban huecos. No se podía distinguir lo que había dentro y su cara se encontraba totalmente destrozada y llena de cicatrices. Al ver eso me desvanecí. Cuando desperté me encontraba dentro de su auto. Pude notar que salimos de la ciudad e íbamos entrando a la autopista, la cual se encontraba solitaria y oscura, con neblina cayendo en el asfalto. Vi a José pisando el acelerador con mucha fuerza y cuando él notó que había reaccionado, traté de abrir las puertas pero estaban bloqueadas, era imposible salir de ahí. José volteó la mirada hacia mí y con una sonrisa me vio y dijo, tranquilo, esto pronto acabará y no volverás a llegar tarde al trabajo. Señaló hacia el fondo de la carretera y comenzó a reír, cada vez aceleraba más y más. Tomé la decisión más extrema de mi vida, me lancé hacia él y apagué el auto comenzó a perder el control. José soltó el volante, sonrió y soltó un grito muy desgarrador que hizo que me fuera hacia atrás a cerrar los ojos y tapar los oídos. El auto no tardó mucho en impactarse fuera de la autopista, perdí la conciencia nuevamente. Cuando desperté el auto se encontraba en llamas, mi piel estaba quemándose, por fuera había gente tratando de sacarme, excepto una persona. Alguien estaba ahí parado solamente sin hacer movimiento alguno, entre tantas voces pidiendo apoyo. El ruido de las llamas, las ambulancias y el tráfico de los coches, todo ese ruido se silenció por un momento y pude escuchar la voz de José decir, hemos llegado a tu destino. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.